Bilbo Café, Belaustegui 802 Villa Crespo. Seguinos en las redes sociales en @Bilbo Café. Está Carva, Juan Manuel Carballeda. ¿Qué te lo voy a presentar, Clemen? Si lo conoces mejor que yo, presentámelo vos. Biólogo, investigador del CONICET y del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad de Quilmes. No está leyendo. Colaborador habitual del Gato y la Caja. Ah. Periodista, podcastero, hombre de medios, todo a la vez. En una sola persona. Te tiro esta porque A ver, lo estoy conociendo. hincha de ferro. No. Coprotagonista de un capítulo de Los Simuladores también. Bien ahí, esa no la. Sí, le no hace la tenía. ojitos a Cluster Boer en un capítulo. Tomá. Sí, eso lo sabe poca gente, sí. Tenía mucho pelo en ese momento. Ahora también, tenés un montón. Pues, si no Desparramado en le diferentes tenía lugares. miedo a la cámara que viene de atrás, pero por ahora Como no la vi. Gávez, como Gávez. Pero no pasa nada. No pasa nada, ok. Bienvenido, Carva. Muchas gracias. Un placer. Y además tiene un libro próximo a editarse que se llama Fiebre, breve colección de epidemias. Creo que vamos a aprender bastante. Mi primera pregunta es muy tonta, es muy de señor. ¿Por qué Norma de Santa Fe quiere saber? No, de verdad, ¿no hay más fiebres? No existe más, digo, hay un cambio de estación. ¿Puedo tener fiebre y que no sea COVID? ¿Puedo tener gripe? ¿Puedo estar resfriado? ¿Me puede pasar todo eso y que no sea COVID? Buenas tardes, Matías de Palermo. Gran pregunta, Matías de Palermo. Sí, en realidad el año pasado, en 2020, circuló muchísimo menos la gripe. Empezó a circular en Europa cuando empezaron a subir los casos de coronavirus y eso llevó a confinamientos en todos lados y eso también evitó los contagios de gripe. Hubo mucha menos circulación de gripe el año pasado y este año veremos qué pasa. La gripe es un virus bien estacional. Claro, ahora, justamente, en este momento. abril te arranca, ¿no? En este momento empiezan a arrancar, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, el año pasado sí circuló muchísimo menos la gripe. ¿Trabajás con virus habitualmente? Sí, con virus transmitidos. Los Maura. Qué miedo. Sí. No, pero es seguro. Aunque soy medio torpe, pero no, están protegidos, no se preocupen. Y veo el índice del libro me vuelve loco. Cólera, capítulo 1, gripe, viruela, poliomielitis, peste negra, malaria. 4 eventos raros, epílogo, coronavirus, Claro. obviamente. Sí, es un libro que hicimos durante la pandemia y decidimos ir contando distintas historias de distintos patógenos, distintas enfermedades que creemos son unos de los grandes protagonistas de la historia de la humanidad. Entonces fuimos contando en distintos capítulos todas esas enfermedades que decís y después cerramos con qué aprendimos y qué discusiones volvemos a tener una y otra vez con la pandemia. ¿Qué aprendimos? Decime qué aprendimos, porque para mí no Decime que hay algo. aprendimos Ahora no hay nada, ¿no? Las sensaciones no aprendimos nada. Bueno, es una sensación que va y viene muchas veces. Por ejemplo, en el capítulo de la gripe española, mal llamada gripe española, bueno, eso es algo que aprendimos. Por ejemplo, vamos por ahí. La gripe se llama mal llamada gripe española, en realidad es una gripe que empezó en Estados Unidos en 1918, fue tremendo, una pandemia tremenda, no es fácil calcular la cantidad de muertos, pero le dijeron gripe española porque España fue el único país que dijo, al no estar involucrada en la guerra, en ese momento era la Primera Guerra Mundial, dijo, nosotros tenemos casos de gripe, cosa que todos los otros países lo ocultaban, entonces le pusieron gripe española. Y hoy se trata... Increíble. Por ser sinceros. Mirá, Por ser sinceros, sí. No se valora la Por no honestidad estar en en este guerra. mundo. Por no estar en guerra. Y hoy, por ejemplo, a pesar de Donald Trump diciendo virus chino permanentemente en los medios, se logró que no se llame a este patógeno con el nombre de una ciudad o con el nombre de un país. Eso es algo que aprendimos, es algo que se trata de no hacer desde hace varios años porque es estigmatizante para los países. También, por ejemplo, en la pandemia de gripe de 1918, se discutió mucho si mantener abiertas o no las escuelas, particularmente en Nueva York. Nueva York era la ciudad epicentro de esa enfermedad. Y Sarah Josephine Baker, quien estaba a cargo del Departamento de Higiene Infantil, recomendó no cerrar las escuelas justamente porque los niños hablaban inglés y también hablaban el idioma de sus padres porque era una ciudad totalmente cosmopolita. Entonces dijo, no cierren las escuelas porque podemos a través de los niños mandar las comunicaciones oficiales porque en inglés no se entendían para gran parte de la población. Claro. Carva, ¿qué tienen en común todas estas fiebres que están en tu libro? ¿Hay algún hilo conductor? Bueno, en realidad no son distintos patógenos. Hay, por ejemplo, el cólera es una bacteria, la gripe es un virus. Hablamos de la peste negra, que es otra bacteria transmitida por un parásito. En realidad lo que tienen
creo yo que son los grandes protagonistas de la historia de la humanidad. Realmente, por ejemplo, nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires, que en parte es como es por una epidemia de fiebre amarilla en 1870, que cambió la fisonomía de la... Claro, Sí. totalmente. ¿Qué cambió? Justamente se abandonó toda la zona sur, donde vivían las familias más ricas, que se fueron a sus quintas, por ejemplo, en Belgrano. Claro. Y las casas que abandonaron terminaron siendo conventillos que después, mientras venían los migrantes, iban ocupándolas. Claro, se trasladaron hacia el norte, dejaron el Exactamente. sur y quedó después, el sur ahora es más pobre, pero en realidad en principio fue el más acaudalado. Claro, es que exactamente. era el único lugar. Las primeras cuadrículas de la ciudad, es todo San Telmo, La Boca, por ahí. El exacto. puerto era el de La Boca. Sí, y después cuando cuando se hicieron finalmente la red cloacal, esto no está en Libertad en el libro anterior, pero no importa. No importa. Cuando empezaron a hacerse redes cloacales, empezaron justamente por el norte y no por el sur, que era donde antes Claro. vivían las familias acaudaladas. Así que vamos, en el libro vamos contando distintas epidemias, distintos patógenos. Por ejemplo, otra discusión actual es con la poliomielitis, cuando finalmente se descubre la vacuna, a Jonas Salk, que fue quien la descubrió, le preguntan en televisión si iba a patentar la vacuna. Y él respondió: ¿vos podrías patentar el sol? Como diciendo, de ninguna manera. Y Mira. también... Bueno. Qué integridad. Mirá, Hay contase- 8 soles patentados ahora. Contáselo a Pfizer eso, ¿no? No, me interesa tu mirada sobre las patentes y eso. No, totalmente necesitamos eso, lo hablamos siempre, necesitamos liberar las patentes cuanto antes. Si bien en un lo que dicen las multinacionales son, bueno, es... En un corto plazo no va a haber cambios porque falta infraestructura para ponerse a desarrollar vacunas. En el mediano plazo sí, eso podría aumentar fuertemente la producción de vacunas, y esta vacuna la vamos a necesitar mucho tiempo. Así que sí, no creo que haya dudas de que hay que liberar esas patentes. Y también con la epidemia de poliomielitis, cuando vacunan a Elvis Presley en su máximo momento, el super Elvis, él justamente lo hacen públicamente para darle confianza a las vacunas. Algo que también se discutió últimamente bastante. ¿Cómo es el tema de la infraestructura para hacer una vacuna? Dios, se puede que te liberan la patente. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Qué hay que construir un laboratorio demasiado especial? ¿Cómo es? Bueno, son laboratorios de muchísima tecnología. En Argentina tenemos varios y tenemos mano de obra para hacerlo. De hecho, nosotros sintetizamos la vacuna AstraZeneca y vamos a sintetizar la vacuna Sputnik. Digamos, Pero no necesitamos como un año para la Sputnik. Totalmente, sí, porque se necesitan laboratorios de muchísima tecnología, hay que validar todos esos procesos porque son medicamentos para el uso humano, no es algo sencillo y tiene que pasar por muchísimas etapas regulatorias, y además se necesita mano de obra experta, que por suerte en Argentina tenemos un gran sistema científico, pero no en todos lados. O sea, se necesita entrenamiento de personal, se necesita construir esos laboratorios y certificarlos. Por eso se habla más o menos de un año. Como biólogo, y sobre todo que sos especialista en virus, cuando te hablan del aire y ves gente que se pone alcohol en gel 300 veces por día en las manos, ¿qué tenés vos para decir, conociendo los virus y de lo que pudiste aprender este año, que para vos, y eso también es otra pregunta, ¿aprendiste en un año de un virus lo que no habías aprendido en una carrera? Puede ser, es impresionante lo que aprendimos. Y todo el tema del contagio por aerosoles fue espectacular. Al principio creíamos que no, de hecho nadie pensaba que podría transmitirse por aerosoles, como pasa con muchos virus, pero después empezaron a verse estos eventos supercontagiadores. El primero fue en un coro famoso donde quienes estaban muy lejos del contagiado igual se contagiaron, a pesar de que en ningún momento interactuaron, y cada vez hubo más evidencia del contagio por aerosoles, y dejó de ser tan importante el sanitizar las superficies, porque evidentemente no se contagia tanto por superficies. Pero fue algo que aprendimos este año, eso es increíble. Antes, digamos, el 31 de diciembre de 2019 no conocíamos este virus. Yo el primer mensaje se lo mandé a una amiga el 13 de enero, le dije: hay un virus nuevo en China, porque hacíamos una columna en una radio chiquita, y apareció la noticia y dijimos, bueno, sigámosla. Y sí, aprendimos increíblemente. Así que sí, digamos, cuesta todavía que el contagio por aerosoles sea, sea bien sostenido, digamos, el evitar ese contagio. Cuesta todavía que haya medidores de dióxido de carbono. Porque buena ese es el que ventilación. requiere nuestra distancia, nuestro compromiso más grande, el barbijo bien ajustado, la distancia. Lo otro, yo también estoy en mi casa y le tiro chufa un paquete de galletitas, pero ya está, ahí no es. Ahí no está. casi que el no. delivery, no sé. Sigue siendo una recomendación porque todavía no está descartado el Sí, pero
contagio. el del delivery que te dio el paquete, ponele ahí, pero los restaurantes, la verdad que me parece que ellos están desesperados por mostrarte que cumplen Totalmente, el protocolo, porque sí. si no lo cierran. Totalmente. Y sí, la ventilación es lo más importante. Exacto. Mantener los espacios ventilados, a pesar de en un espacio cerrado, aunque mantengamos la distancia y tengamos barbijos, si no hay buena ventilación, también es un posible contagio. Y viene el invierno ahora, Viene el de invierno, nuevo. exactamente. ¿Cuál fue el país que para vos tuvo una mejor estrategia? Porque tengo la sensación, y lo charlamos bastante acá en el programa, de que en general... No hubo ninguno que... Sí, quizás Nueva Zelanda, ¿no? Elogiamos a Uruguay, que ahora está complicado, elogiamos a Chile por la vacunación. Fuimos elogiando a medida que Fuimos pasaban cambiando. a otros, Ujú, pero sí. a ninguno le fue bien, en Bueno, términos generales. Le fue bien a quienes lograron suprimir el virus, que fue, por ejemplo, en Nueva Australia, Zelanda. Nueva Zelanda. Australia, que por 3-4 casos entran en cuarentenas estrictas. Eso es, la estrategia es suprimir la circulación viral. Algo Pero pará, son sociedades responsables, entonces, que dicen, ok. Acá hay Hay que un caso. guardarse. No hay quería alguien, sumarlo, no pero sale la señora con mi libertad, yo hago lo que quiero, tengo derecho. Bueno, hay muy buena comunicación Oh, sí. también del Estado, digamos, debe haber movimientos, pero creo que es bien recepcionado. acá hay un por la caso población. exitoso, y abro comillas, con miles de cosas a ver y denuncias y demás, pero el caso de Formosa es un caso de estudio. No sé qué opinás de eso, de los números de Formosa, de contagios y muertes. Son los muy leves, no tenían. En una época era la única Sí. provincia sin casos. Y también entraron en aislamiento por muy pocos casos, que eso también trajo mucha fuerza en la opinión pública en contra. Obviamente es un tema complejo, el de Formosa. Formosa es un tema complejo, pero Por eso. en el tema coronavirus por ahí es interesante. Claro, es muy interesante porque justamente ellos tenían una estrategia similar, si se quiere, a la de estos países que lograron suprimir la circulación. Digamos, aparecen 3 casos, Cierran cuarentena todo. estricto, Sí. hasta que vuelven a bajar los casos. Y eso funciona, pero es muy difícil en un país como el nuestro, con tantas fronteras. No somos una isla como sí es Nueva Zelanda o Australia. Entonces sí, tenemos el caso de Formosa, que creo que lo vamos a estudiar muchos años, Sí. porque eso también está pasando ahora. Estamos estudiando un virus en tiempo real, cosa que siempre se hace con Claro. 10 años después. Yo Claro. justamente trabajaba en virus y estudiábamos los papers, eran de casos de 10 años atrás, cómo iba cambiando una Carva está población emocionado viral. y nosotros deprimidos con No, un sí, virus. total. Nunca había alguien tan excitado con el coronavirus. La era dorada de su carrera, claro. Claro, ¿vieron que los virus eran importantes? Eso es lo que más dije Para en mí el 2020. también me parece que hay un resultado de la pandemia que es en lo que nos convertimos, lo que nos dejó hechos la pandemia. Y yo creo que hay una gran decepción. Hablo por mí igual, pero creo que en línea general estamos todos medio decepcionados de lo que nos convertimos, de esa depresión que estaba enmascarada, en que sigo laburando, en que un poco mi vida sigue. Pero cuando saliste de tu casa, te diste cuenta que era depresión, que estabas Sí. adentro totalmente oscurecido. Sí, y después esta cosa de o te saca lo peor o te saca lo mejor. Y en muchos aspectos salió lo peor. Sí, Sobre todo sí. en cómo funciona el sistema. En general, el mundo terminó fortaleciendo todo eso que era malo. Entonces, El hartazgo, ¿no? El Sí. hartazgo que te lleva a hacer cualquier cosa porque estoy harto. Es como un sinsentido. Sí, sí. Y la desigualdad, por ejemplo, en el reparto de vacunas es Enorme. tremenda. Y Enorme. justamente eso es de las peores cosas que saca. Lo mejor, en las vacunas tenemos lo mejor y lo peor, si se quiere. Tenemos una vacuna en un año y tenemos un reparto tremendamente desigual. Y las vacunas, digamos, lo único que inventamos que logró erradicar enfermedades de la faz de la Tierra, como un capítulo del libro que es sobre la viruela, justamente la única enfermedad erradicada gracias a las vacunas. estoy viendo que hay un capítulo sobre el cólera y me lleva a... ¿Qué era? Mi séptimo grado, sexto grado, somos de la misma edad, ¿no? 91, 90, por ahí. Sí, Sí. agua con lavandina y demás, ¿no? ¿Cómo fue ese caso? ¿Vos te acordás de ese caso? ¿Lo tratás en el libro? Lo tratamos mucho, nos pasamos horas, tardes mirando las publicidades del sistema publicitario argentino. Al cólera lo ganamos frenamos entre ganamos todos. entre Siempre a todos. todos le ganamos entre todos, pero nunca nos podemos poner de acuerdo, por eso nos ganamos, ¿no? ¿Qué Bueno, querés? sí, pero con el cólera yo creo que desde ese momento, por ejemplo, nadie agarra una manzana de la verdulería y se la come sin lavarla. Yo creo que el lavado de... No,
no, soy por ahí un poco menos cuidadoso, pero sí, no, la lavo, la lustramos. De hecho, también aprendimos que la manzana también tiene cera que le pone para que brille y otras cosas más. Claro. No solamente. Bueno, la comunicación oficial de la epidemia de cólera de los 90 la tratamos mucho y es muy interesante y se logró de alguna manera frenar. Se pensaba que cuando la bacteria llegase al conurbano iba a explotar en casos y eso no terminó pasando, justamente porque se aprendió a poner las 2 gotitas de lavandina o a lavar las frutas y verduras que eran las fuentes de contagio. Yo tengo 1000 preguntas. Hágala, Clemente. No, pero Métale. ¿qué Y Emilce, la viróloga nuestra también. Sí. Por favor, te pido. quienes fuimos todo lo responsable que pudimos, ¿no? A un punto, si querés, ¿Y tu vecino extremo. no se cuidó nada? ¿Sirvió de algo? Esa es la pregunta, ¿no? No. ¿En qué pifiamos? Por ejemplo, yo... La verdad es que ahora no desinfecto más la verdura. No sé, ¿no? Antes me pasaba 3 horas Yo llegó el desinfectando la delivery, bañadera. agarré, saqué, puse en la mesa y me dijeron, ya está, ya no hace más nada, ya está. Eso es algo que aprendimos que no hay que hacerlo o hay que seguir haciéndolo y yo pifié ahí en dejar de hacerlo. No, siempre los cuidados sirven. Y además, por ejemplo, también en esta pandemia aprendimos mucho sobre el lavado de manos, que tal vez no es tan fuente de contagios, aunque sí, digamos, pueden caernos microgotas con carga viral y después tocarnos la cara, eso nos puede llevar al contagio, pero sí creo que incorporamos el lavado de manos. Y el lavado de manos también es otra de las cosas que más vidas humanas salvó, que también tiene una historia espectacular, pero yo creo que todos los cuidados sirven y ese porcentaje de la población que se cuidó siempre es la que nos mantiene, creo yo, en esta situación, que por ahora no estamos tan mal, si se quiere, respecto a países de la región. Eso creo que en parte es gracias a quienes se cuidaron durante toda la... Vamos, Emi, tuyo. Hay una explicación de por qué, ya sabemos que no es una gripeciña, Upa. pero en los síntomas aparece como sí. ¿Cuál es la explicación de por qué es tan peligrosa para nosotros? Y la otra que te quería hacer era, más allá de las vacunas, teniendo en cuenta que está tan difícil y tan injusta la repartija, ¿qué se está haciendo en cuanto a tratamientos? Que quizás esa es la otra ventana. Sí, vamos por el final, porque me interesa particularmente. Los tratamientos es en lo que peor nos fue, creo yo. No se encontraron por ahora. Hay algunas, algo que se parece a mi apellido, carbazepina o algo La así. carragenina. La carragenina. Ay, sí, me confundo siempre. Bueno, tiene algún potencial. También se habló de hidroxicloroquina al principio, que al final no funcionó. ¿El que toma canosa cuál es? El que... Es el hidróxido de cloro. Claro, ok. Dióxido de bandina cloro. bueno, eso... O que hace que toma, porque tampoco... No Yo lo creo que recomienda, no. ojo. No lo recomienda. Solo lo tomo, dijo. Sí, Muy bien. sí. Espectacular para la salud pública. Así que los tratamientos... Este virus nos trajo cosas en las que nos fue bien, creo yo, y cosas en las que nos fue mal. Por ejemplo, la epidemiología yo creo que todavía no la entendemos del todo. No entendemos por qué suben los casos, por qué bajan del todo. La vacunología de este virus nos fue espectacular. En menos de un año tuvimos vacunas seguras y recontra mucho más eficaces de lo que cualquiera de nosotros hubiese pensado. Yo en octubre, si me decías una vacuna del 60% de eficacia, la firmo y ahora Mirá. hay varias de más del 90%. Increíble. Y con los tratamientos no nos fue tan bien. Realmente no le estamos encontrando un buen tratamiento, a pesar de que se probó de todo, porque ya tenemos tecnología como para probar todas las moléculas conocidas, saber cuál puede llegar a tener efectos con el coronavirus, pero todavía no tenemos. ¿Y por qué? La primera pregunta, ¿por qué es tan peligroso? Yo creo que es un virus muy contagioso y tiene este primer tiempo que tarda este periodo asintomático en el cual uno contagia, creo que lo hace particularmente contagioso. Y además que es bastante grave para los mayores. Hay una población vulnerable muy grande en el mundo. Y muchas cosas que todavía no entendemos, porque realmente un virus respiratorio que cause síntomas neurológicos o también síntomas gastrointestinales, la verdad que no era algo que esperábamos. No, así que nos siguen martillando con estos temas. Pero la huella del COVID, ¿está más clara o cuándo crees? Porque si me hablas de 10 años después se estudian con más certeza por ahí. ¿Cuándo vamos a saber, ¿no?, las consecuencias que tiene? Porque todos los días se dice algo nuevo, ¿no? Sí,
yo creo que todavía falta. A mí me cuesta hacer predicciones porque yo en televisión dije que era probable que el virus no llegara a nuestro país. Mirá, sos uno de los que... Mirá, ¿te querés matar? Sí, sí. Pero bueno, no sabíamos nada en ese momento. Tengo amigos que todavía me comparten los videos de yo diciendo. Pero va a llegar. Es más, creo que no lo dijimos acá, pero estábamos a nada de decir el dengue era más peligroso. En el momento había una epidemia de dengue tremenda. De las más fuertes. Ginés dijo que estaba más preocupado por el dengue. Tremenda, y el virus estaba en China. Claro. En ese momento había el 99% Pero es que tiene que ver con el nivel de contagiosidad, me parece. Claro. No se tenía en cuenta eso, no se sabía cuán contagioso era. Claro, y sí, porque recién en marzo del 2020 ahí se confirmó que se transmitía de persona a persona. Antes eso no se sabía. Y también lo que estaba pasando es que ya había casos en muchos otros lados y todavía no los habíamos detectado, como pasó con Italia. Entonces, por eso, y un virus respiratorio en verano, uno espera que no haya prácticamente circulación, y sí hubo circulación. Así que es un virus que nos cuesta entender, y la huella, yo creo que entender toda esta historia nos va a llevar varios años. Pensando en qué aprendimos, hay una cosa que es que la parte de la ciencia está trabajando en las vacunas, los tratamientos y todo, pero todo lo que nos llevó a que este virus exista no se está revisando. O sea que puede aparecer otra zoonosis en cualquier momento y te la regalo, ¿no? Lo mismo. Definitivamente. ¿Estás por la teoría del murciélago? ¿Por dónde empezó? ¿También falta mucho para tener idea o nunca se sabrá verdaderamente cómo empezó? Es probable que haya venido del murciélago, probablemente haya tenido un hospedador intermedio, este famoso pangolín, uno de los animales más espectaculares que hay. Pero sí seguramente tiene que ver con digamos, la producción intensiva de animales, sobre todo los mercados de animales vivos. Eso también nos trajo la pandemia de gripe de 2009. Eso también viene de los chanchos, y la gripe también tiene la particularidad de un humano puede contagiar a chanchos, y los chanchos también se pueden contagiar de aves, y por eso, digamos, es tremendamente peligroso respecto a la gripe tener animales vivos y distintos animales vivos en el mismo lugar. Y eso, como dice Clemente, no cambió. Realmente sigue habiendo esta producción intensiva. Y ya se hablaba hace muchos años de que algún coronavirus podía emerger, porque de hecho pasó. En 2002 y en 2013 aparecieron de la nada 2 coronavirus que generaron muchos casos, algunos miles, que después dejaron de circular, como fue el caso de SARS y MERS en 2002 y 2013. Pero la sensación es como que nosotros, y por nosotros digo Cono Sur, por ejemplo, es tipo, esto pasa en China, donde comen animales, hay un mercado de animales vivos y no sé qué sé yo, y en realidad digo, como que estamos alejados de la sensación de, ejemplo, los incendios en el sur por plantaciones de pino, que no tienen, es una especie que no tiene nada que hacer ahí y demás. Esas plantaciones de pino provocan que haya, no sé, animales que se tienen que ir de ese lugar a otro lado, se transforman en predadores que no son naturales. Todo eso, o sea, lo estamos haciendo desde Buenos Aires también. Sí, claro. Incluso, bueno, la pandemia de gripe de 2009 empezó en México, no empezó en China ni en ningún país. Y sí, obviamente, nosotros también, por ejemplo, tenemos producción intensiva de varios animales, incluso vamos a tener de chanchos, y eso también puede traer problemas. Digamos, si se hace de manera cuidada, sustentable, no vamos a entrar en esa discusión, pero si se puede hacer o no, pero digamos, hacerlo también implica riesgos, y sí, obviamente, plantar pinos, los pinos son particularmente peligrosos para los incendios, y bueno, se hace y termina pasando. Bueno, es Juan Manuel Carballeda. ¿Cuándo sale el libro? Fiebre, breve colección de epidemias. Bien, ¿Ya está? Gran pregunta. Entró a imprenta el sábado. Está en preventa, lo pueden encontrar en elgatoylacaja.com/fiebre. Claro, lo financiamos de esa manera con las preventas. Ahí, si ponen el código de descuento Todo Pasa, tienen 15 en este libro y en toda la tienda del Gato y la Caja. Así que estamos muy contentos. El libro está muy lindo y entró a imprenta el sábado. Quiero recomendar de El Gato y la Caja cuando hacen los experimentos que podés contestar, que hacen experimentos sociológicos, que está bueno, que te divertís y te respondés cosas, y por momentos te asustás un poco, ¿eh? Sí, son cosas que con comportamiento. Sí. Gracias, Carva. Muchas gracias por venir. Un placer enorme. El placer fue mío. Todo es un